El 14 de mayo de 1948, la ONU y la comunidad internacional reconocen la formación del Estado moderno de Israel. El 5 de febrero del año siguiente, el Estado chileno comienza las relaciones diplomáticas con este naciente Estado hasta el día de hoy. Relaciones que van mucho más allá de una mera conversación entre diplomáticos. Acuerdos bilaterales de cooperación en áreas como la ciencia, la tecnología, los recursos híbridos, acuerdos de cooperación en el ámbito forestal, a través de nuestra CONAF y del Keren Kayemet judío. Colaboración también, por supuesto, en la defensa nacional y un sinfín de acuerdos que se han establecido a lo largo de las décadas. Bienvenidos una vez más a Más Allá de la Noticia. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, podríamos llamarlo un invitado de lujo. Me refiero a don David Ansarut, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Chile, a quien le damos la bienvenida hoy día a Más Allá de la Noticia. Don David. Muchas gracias, pastor. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros es el gusto establecer esta conversación, este vínculo en un momento particular, porque tanto el señor embajador como usted están terminando ya su periodo de misión de trabajo aquí en Chile, ¿no es así? Exacto, sí. Llegamos justamente el julio del 2022 y ahora en julio de 2025 termina nuestra temporada aquí en Chile, después de 3 años de haber convivido también con el pueblo chileno, y la verdad, nos duele partir, es difícil. A propósito de eso, don David, ¿cómo ha sido esta convivencia, esta relación con el pueblo chileno? Mira, yo siempre digo que desde que llegamos acá, a Chile, la bienvenida que el pueblo chileno nos ha dado ha sido, de hecho, impresionante. En todo lugar que yo voy con mi esposa, con las niñas, tengo 3 niñas. Una de 16, una de 14, una de 11. Ah, qué bien. Y bueno, en la calle, obviamente, en los lugares hablamos en hebreo entre nosotros. Y bueno, la gente al principio no identifica qué idioma hablamos. La gente naturalmente viene y pregunta, ¿de dónde son? Y nosotros siempre decimos, somos de Israel. Yo no me acuerdo una vez desde que nosotros no hemos recibido una reacción positiva, no neutra. La gente siempre reacciona de una manera positiva cuando decimos Israel. La gente hace una sonrisa, ¿no? Entonces eso siempre nos calienta mucho el corazón aquí. Tal como lo decíamos en la introducción, existe una relación muy fluida, muy amistosa entre ambos pueblos. Considerando además la fuerte identidad cristiana del pueblo latinoamericano, del pueblo chileno, y con esa fuerte identificación, por supuesto, en el aspecto religioso con la cultura milenaria judía. Creo que ahí hay un link, hay un vínculo que fortalece las relaciones de ambos pueblos. Yo también sí, es una de las maneras por las cuales explico esa reacción tan positiva que hemos tenido desde que llegamos acá. No olvidemos también que, bueno, de acuerdo con muchos historiadores, ¿no? Una parte del pueblo chileno también tiene antepasados judíos, ¿no? Los primeros españoles que llegaron a Chile también algunos eran descendientes de judíos. O sea, se escribió un poco sobre eso. Y bueno, yo creo, como usted dijo, el elo entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, las tenemos en común, lo que se llama, somos nosotros parte de la misma civilización, ¿no? La civilización judeo-cristiana también. Creo que eso contribuye, eso es lo que hace, yo creo, es lo que hace con que las personas siempre reaccionen de manera, siempre abran una sonrisa, siempre que decimos Israel, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de las guerras, a pesar de todas las controversias, pero la gente en la calle siempre nos recibió muy, muy bien. Sin duda y efectivamente, yo creo que por ahí hay un vínculo muy fuerte. Sé que usted es un especialista en la materia. Y bueno, si hubiésemos tenido más tiempo, lo hubiéramos invitado en una segunda oportunidad. Don David,
Me gustaría preguntarle, usted es el jefe de misión adjunto, ¿está bien dicho? De la Sí. Embajada de Israel en Chile. Sí. ¿Cuál es el rol del jefe de misión? El rol del jefe de misión es, bueno, básicamente es el número 2 de la embajada. O sea, tenemos el embajador y yo, que soy el jefe de misión adjunto. O sea, eh, el jefe de misión adjunto hace también muchas veces, o sea, trabaja junto con el embajador, apoyando el trabajo del embajador, participando en muchas de las actividades lideradas por el embajador y por su equipo. Tanto en el ámbito cultural, en el ámbito político. O sea, se hace un poco de todo. Y en ese rol de jefe o de diplomático de la Embajada de Israel en Chile, ¿qué proyectos o áreas cree usted que han tenido mayor impacto positivo en el periodo que ustedes están terminando? Entonces, Israel y Chile ya tienen relaciones tanto políticas como relaciones económicas, ya como usted dijo en el inicio, hace mucho tiempo, hace más de 70 años. Básicamente desde que Israel se tornó un Estado, Chile un poquito después ya reconoció a Israel como Estado. Desde entonces tenemos relaciones muy cercanas. Tenemos relaciones económicas muy cercanas. Grande parte de los proyectos de desalinización, por ejemplo, de agua, que se hacen aquí en Chile, son Que es un compañías proyecto israelíes. de vanguardia, ¿no? Exacto. La desalinización del agua. Desalinización del agua, que ayuda a suplir las necesidades. En Chile algunas regiones tienen un déficit, ¿no? Es deficitario en términos de agua. Algunas regiones, especialmente en el norte. Y muchos de los proyectos de desalinización son compañías israelíes, por ejemplo. Pero a mí lo que me gusta más son los proyectos que tienen también algún impacto social. Por ejemplo, nosotros hemos recorrido con el equipo algunos lugares en Chile y ofrecemos lo que se llaman huertos comunitarios. Huertos comunitarios. Exacto. Huertos comunitarios son, ¿cómo podría explicar? Son huertos, ¿no?, que funcionan con la tecnología de riego israelí, que es el riego de goteo. Permítame ahí interrumpirlo. Chile es un país con una profunda cultura agrícola y el riego de goteo es muy popular, muy importante en la industria agrícola. Usted me dice que la introducción de esa tecnología viene también de Israel. La introducción de la tecnología y mucho del uso de la tecnología también viene de Israel. Porque al final de cuentas con ese sistema de riego por goteo, uno puede ahorrar también cantidades de agua gigantes. Pero el impacto social de ese tipo de proyecto es lo que a mí personalmente me gusta más y al equipo de la embajada también, porque nosotros traemos esos huertos, esos equipos, ¿no?, de riego y asistimos a las comunidades a hacer como si fueran, como dijimos, ¿no?, como jardines Okay. ¿no?, en que la comunidad viene y junto desarrollan, ¿no?, el huerto y las plantaciones y todo eso. Es un proyecto también que tiene su utilidad social aquí. Y el impacto en las comunidades seguramente debe ser importante. Exacto, exactamente. Me gustaría trasladarnos en esta conversación a un área que yo sé a usted le apasiona y tiene que ver con la historia, con la religión. Don David, ¿qué es un Cohen? El Cohen es un sacerdote. Se dice sacerdote en español, ¿no? Sí, está bien. Es un sacerdote. Bueno, si volvemos a las raíces bíblicas, el Cohen es un descendiente de Aarón. Ajá. Aarón, el hermano de Moisés. Y a los descendientes de Aarón les fue otorgado el sacerdocio.
fue otorgado por El rol. Dios. Exacto. El sacerdocio. Y la función del sacerdote era, antiguamente, cuando nosotros teníamos el templo sagrado en Jerusalén, entonces la función del sacerdote era servir en el templo. O sea, habían varios trabajos, ¿no?, que el sacerdote tenía que desempeñar en el templo. Esa era la función del sacerdote, ¿no? O sea, en la época se ofrecían, por ejemplo, sacrificios, ¿no?, de corderos. O sea, entonces el sacerdote, por ejemplo, era responsable por eso. El sacerdote era responsable de todas las ceremonias, ¿no?, que pasaban en el templo sagrado de Jerusalén, que lamentablemente no lo tenemos hoy, fue destruido hace 2000 años. Y si hoy día no hay templo, ¿cómo se desarrolla la actividad religiosa más allá de la sinagoga? ¿Qué rol cumple el rabino? ¿Qué cercanía tiene usted, qué identificación tiene usted con este aspecto de la vida más bien religiosa? Entonces, hoy en día que no tenemos más el templo en Jerusalén, que no tenemos todavía el templo en Jerusalén, entonces el sacerdote tiene la función de bendecir el pueblo. Usted habló de la sinagoga, ¿no? Nosotros no tenemos hoy el templo, pero tenemos en lugar del templo sinagogas, que son en el lenguaje de los sabios, ¿no? La sinagoga es como si fuera la hermana chica del templo, ¿no? Okay. Entonces el sacerdote hoy tiene la función explícita de bendecir al pueblo todo día en la mañana. O sea, nosotros tenemos 3 rezas en la mañana. El judío tiene el rezo de la mañana, el rezo de la tarde y de la noche. En el rezo de la mañana, los descendientes de sacerdotes, yo soy uno de ellos también, tienen la obligación de subir al palco, ¿no?, como si fuera, y bendecir al pueblo con las palabras que nos fueron otorgadas para bendecir al pueblo. Que ustedes deben conocer también en el Viejo Testamento. La conocemos como la bendición sacerdotal, ¿no? La bendición sacerdotal, exactamente. Pero más allá de eso, también el sacerdote tiene también la obligación o tiene la función también de enseñar. Más allá del rabino. Todo rabino también tiene la función de enseñar. El rabino es una figura más de enseñanza también hoy en día. Okay. El rabino es una figura de enseñanza, pero también es una figura de jurisprudencia también. Es una figura que puede decidir en muchos aspectos legales, en muchos asuntos legales, asuntos del día a día. Pero el sacerdote también tiene esa función, enseñar al pueblo. Cuando usted dice yo soy descendiente también, entiendo que el Cohen desciende de la tribu de Leví. Exacto. Es decir, usted es descendiente de la tribu de Leví. Sí. Yo estoy sentado frente a un Cohen levita. Exacto. Wow. Eso es algo que pasamos de generación a generación, por línea paterna, ¿no? Bueno, nos sentimos entonces muy bendecidos de tenerlo con nosotros. Gracias. Y esperamos que a todos nuestros teleaudientes que están ahí también puedan recibir ellos esta bendición. A propósito de eso, en este rol de descendiente generacional de la tribu de Leví, ¿cómo influye esa identidad tan fuerte, tan especial, tan histórica, en su rol de servidor público, a través de su rol en la embajada? Es interesante porque, bueno, yo como una persona observante, ¿no? Entonces he ido mucho a la sinagoga. Y en la sinagoga, bueno, siendo un diplomático, siempre le reciben también, o sea, siempre le dan ¿no?, honores. Diplomático en general, a donde va. Sí, por supuesto. Siempre es bien recibido.
pero cuando descubren que yo también soy Cohen, ¿no? Entonces uno ve, o sea, es más especial todavía. Porque yo tengo la obligación también cuando voy a rezar en la mañana, ¿no? En la sinagoga. Okay. Cuando se da el momento en que el sacerdote tiene que subir para bendecir. Entonces yo naturalmente subo, sin decir nada a nadie, pero subo. Las personas entienden, ¿no? Que uno es descendiente también de Cohen. Eso hace la cosa especial. Sin duda. Más especial todavía. Es extraordinario. He tenido la oportunidad de conocer a muchos amigos judíos. He estado varias veces en Israel con mi comunidad religiosa. Hemos estado varias veces. Dejamos grupos antes de la guerra, grupos de hasta de 50 personas. El año pasado alcanzaron a ir unas 30 personas en periodo de guerra. Y tuve la oportunidad de estar en Israel en diciembre del 2023, algunos días después de aquel infame 7 de octubre. Estuve en los kibutz, estuve en donde se desarrolló la fiesta donde estaban los jóvenes. Y es impactante estar en el lugar, recoger la historia, el asesinato indiscriminado de miles de judíos, niños, mujeres, civiles, inocentes, sin ninguna justificación. Es un tema en el que seguramente no vamos a ahondar mayormente hoy día, pero creo que es tremendamente interesante escuchar, no solo de un diplomático, sino que de un descendiente de la tribu de Leví, de un levita, esta mirada. De pronto a Occidente llegan noticias tergiversadas, llegan noticias que no son reales y que nos impiden tener una visión clara de lo que ahí ocurrió. En palabras sencillas y simples, a partir de ese 7 de octubre, ¿qué fue lo que pasó entre Israel y, en ese entonces el Hamas, hoy día 7 frentes distintos de guerra? Exacto. El 6 de octubre fue para nosotros, para el pueblo judío en general, el peor día, el peor masacre que hemos sufrido desde el Holocausto. Y yo creo que lo que dolió más es que fue, número uno, dirigido a civiles que viven en esa región, civiles que estaban en los kibbutzim. Y también fue ejecutado no solo como un masacre, o sea, fue un masacre. Fueron no solo asesinatos, pero fueron también violaciones, o sea, mujeres que fueron violadas, utilizar la violencia sexual como una arma de guerra, es lo que fue hecho, es lo que hicieron, de hecho. Contra niños, o sea, cosas que uno no quiere ni pensar y es difícil verbalizarlas. Es difícil verbalizar. Yo también, yo tuve una amiga mía próxima, una colega que trabajaba conmigo en la Cancillería, que lamentablemente fue asesinada ese día, el 6 de octubre. Ella vivía en uno de los kibbutz de la región. Fue asesinada con su marido y la niña, tiene una niñita de 4 años que fue llevada como rehén. Wow. Entonces, la niña Abigail, no sé si ustedes se acuerdan, ella después tenía ciudadanía americana, entonces después sí, el presidente Biden la recibió. Esa colega mía era un ángel de persona, yo me acuerdo de ella. Pero eso es el ámbito personal y uno, cuando pasó eso, uno se queda chocado. Y ahí uno percibe que, o sea, todo lo que grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como Irán quieren es de hecho la destrucción del único Estado judío que tenemos, que fue creado justamente para evitar que el pueblo judío no sea aniquilado como fue en el Holocausto. Y de hecho, después del 7 de octubre, inmediatamente, después del ataque de Hamas, antes que Israel reaccionara, Hezbollah
en el sur del Líbano, también atacó. Y como usted dijo, fuimos atacados. Yemen, los Houthis en el Yemen también nos atacaron. Hasta ayer también mandaron misiles, o sea, todavía están atacando. Irán. Fuimos atacados, como usted dijo, en 7 frentes, pero el bonito de todo eso, si hay algo que sacar de bonito de todo eso, es que como está escrito también en nuestra Biblia, que es la misma, una de las profecías de la Biblia que Dios dice es que vamos a ser atacados en 7 frentes, los enemigos van a venir hacia nosotros Por 7 unidos, caminos. pero van a huir de nosotros también por 7 frentes, en 7 caminos. O sea, van a venir unificados, pero van a huir en 7 caminos diferentes. Y eso, gracias a Dios también, es lo que pasó. Nos atacaron en 7 frentes, pero tuvieron que huir, que escapar en 7 y más de 7 frentes todavía. No me había detenido en ese gran detalle de los 7 caminos. A propósito de este Hamás y de Gaza y de todo lo que llega a medio camino, a esta latitud del mundo. En el 2005, Israel, la FDI, abandonan el territorio gazatí, dejando un territorio muy organizado, infraestructura, construcciones, habilitación de agua, luz, gas, en fin. Se lo entregan a la autoridad palestina. Un año después, el Hamás como partido político asume. Bueno, después viene el golpe de estado de ellos, finalmente toman el control de Gaza. La pregunta es la siguiente: ¿qué piensa un judío cuando el objetivo principal, mayor, cuando la constitución del Hamás dice que ellos existen para hacer que Israel no exista? ¿Qué le podemos decir a la población? Hoy día que se habla mucho del genocidio, que quiero que abordemos aquí, yo tengo algunos números. ¿Qué pasa con el judío cuando sus enemigos, un universo islámico, podríamos hablar de la historia de Israel, de la guerra del 67, de ese gran milagro que se llama Guerra de los 6 días? ¿Qué pasa con el judío que siente que sus vecinos, sus enemigos existen para que el judío no exista? Bueno, es como vivir todo el tiempo con un cuchillo, ¿no?, en el cuello. Y es lo que así que estábamos viviendo antes del 7 de octubre. Y hace algunas semanas, hasta que conseguimos desmantelar una gran parte de las capacidades de Irán, lamentablemente nosotros, como judíos, no tenemos el lujo, no podemos darnos el lujo. Cuando alguien dice que quiere destruirnos, no tenemos el lujo de no creerlo. No tenemos el lujo de decir, no, él no necesariamente va a hacer lo que dice. Porque lamentablemente eso nos pasó hace 80 años atrás, durante la Segunda Guerra. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entonces, lamentablemente, cuando escuchamos que alguien quiere aniquilarnos, tenemos que llevarlos a serio. Tal vez uno de los errores que Israel hizo antes del 7 de octubre fue pensar por un momento que el Hamás y el gobierno de Hamás que se instaló en Gaza, como usted dijo, después de que Israel salió en el 2005, nosotros hicimos el error de pensar que ese gobierno tal vez momentáneamente tiene como interés el bienestar de su propia población. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué pensamos eso momentáneamente o temporariamente antes del 7 de octubre? Porque la propia economía de Gaza antes del 7 de octubre estaba en ascensión, estaba mejorando. Nunca fue una Dubái, nunca fue una Singapur, porque ellos lamentablemente no agarraron la oportunidad de hacer de Gaza una Singapur, por ejemplo. Pero Israel, por ejemplo, dejaba
trabajadores de Gaza a trabajar en Sí, Israel, a cruzar la frontera y trabajar en Israel. O sea, millares de trabajadores. Y el ingreso, ¿no?, per cápita está mejorando. Entonces pensamos, bueno, ¿quién tiene interés? ¿Qué gobierno va a tener interés, ¿no?, en de poner destruir eso a esto. perder? Exactamente, de destruir eso, poner ese tipo de cosas a perder. Entonces pensamos, no, el interés de Hamas es que eso continúe. Eso fue la avaliación de la inteligencia israelí en esa época, antes del 6 de octubre. O sea, por un momento nos olvidamos de que cuando alguien dice que quiere Es aniquilar en a serio. nosotros, es en serio. Nos olvidamos y tuvimos lamentablemente el 6 de octubre. Bueno, en mi experiencia personal, efectivamente, hasta antes de la guerra, la convivencia entre palestinos y judíos era una cuestión muy normal, muy a diario. Convivían, trabajaban juntos, no había una mayor diferencia hasta ese día. Volvamos un poquitito acá a Chile, don David. Y volviendo a esto que usted nos contaba, en esta herencia de Levita, de Cojén, ¿cómo afecta o qué valores principalmente usted destaca en su rol ya no de servidor público, sino de diplomático, del encargado de establecer relaciones entre dos estados? Mira, nosotros, un diplomata, un diplomático, cuando llega a un país, y tal vez especialmente en un país como Chile, siempre tiene el anhelo, ¿no?, la aspiración de hacer con que las relaciones, de aproximar a los, no solo que las relaciones económicas o las relaciones políticas se aprofunden, pero también a aproximar a los pueblos, ¿no?, a la gente. Y ahí, en ese aspecto, yo, gracias a Dios, tuve la ocasión de participar en muchos eventos prácticamente desde que llegamos, desde que llegué. Participar en muchos eventos con el pueblo cristiano, con el pueblo evangélico, que dígase de pasaje también, bueno, son nuestros mejores amigos aquí en Chile, junto con la comunidad judía, son los que nos apoyan y los que hacen sentir que nosotros no estamos solos. No, nosotros, como se dijo, bueno, históricamente y bíblicamente también muchas veces nos sentimos solos. Pero cuando venimos a un país como Chile y cuando empezamos a tener contacto con el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, empezamos a darnos cuenta que no estamos solos. Yo participé de eventos del pueblo cristiano aquí en Chile, con, o sea, casi 20,000 personas. Yo me acuerdo, uno de mis primeros eventos cuando llegamos fue participar de un Yom Ha'atzmaut, de un día de independencia, también en un templo evangélico. Fui con mi esposa y fue divertido y fue agradable, porque a mi esposa era la primera vez que ella entraba en un templo evangélico. No conocía, ella no conocía. Yo conozco, porque, bueno, como ustedes saben, nací en Brasil, entonces conozco un poquito más. Pero ella era la primera vez, ella como israelí nunca tuvo esa experiencia y vio la cantidad de banderas de Israel, o sea, y yo veía su sonrisa. Y era una sonrisa así de tanta felicidad. Uno muchas veces cuando nace y crece en Israel, como les dije, piensa que estamos solos. Pero ahí uno viene aquí y entonces, para mí personalmente, parte del rol, ¿no?, fue justamente hacer esa aproximación que ya era bastante profunda y ahora todavía es más. Interesante, qué interesante escucharlo, y evidentemente hay una identificación entre ambos pueblos. Ya entrando a la parte final, don David, bueno, quiero contarle a nuestros televidentes que hoy día el programa se está extendiendo un poco más de lo habitual, dada la importancia del invitado. Queremos insistir, tener a un diplomático que es descendiente de Leví,
que termina su periodo ya pronto, en los próximos días, lo amerita. Y en esta parte final, don David, vivimos tiempos álgidos, complejos a nivel global. Tengo entendido que en este momento hay alrededor de 550 conflictos activos alrededor del mundo. Por supuesto, los ojos están puestos en Rusia, Ucrania, Israel, Medio Oriente en general, pero en este momento álgido, no solo aquí en Chile, sino que en la geopolítica global, ¿cómo cree usted que podemos establecer puentes de diálogo entre los pueblos en un momento que pareciera tan difícil dialogar? Es una pregunta compleja porque lamentablemente nosotros sabemos que muchas veces la tendencia del ser humano, ¿no?, es encerrarse, ¿no?, en su propio grupo, en su propia cultura, en su propio pueblo, en su propia civilización. Y no hay otra manera de que tratar de, mismo en épocas como esa, ¿no?, de guerra, tratar de nunca demonizar a nadie, nunca demonizar al otro ser humano. Por más que estemos en guerra, por más que estemos, bueno, yo como judío, todo lo que pasa en Israel me duele profundamente. Pero también lo que pasa en Gaza duele. También lo que pasa en cualquier otro lugar del mundo. O sea, uno nunca puede caer en esa cuestión de demonizar el otro. Lamentablemente, por ejemplo, en Gaza hoy mueren personas porque Hamás les utiliza como escudos humanos. Nosotros tratamos de defender a nuestra población y nosotros muchas veces nos encontramos en una situación en la cual tratamos de proteger la propia población gazatí más que las personas que deberían estar protegiendo, ¿no? Más que, por ejemplo, el gobierno de Hamás, mucho más. Los utilizan como escudos humanos. Entonces, yo pienso que es eso, nunca estar, siempre prestar atención al dolor del otro también, y nunca tratar de, nunca, pero en ninguna circunstancia demonizar. Qué potente mensaje es el que nos entrega, particularmente alguien que pertenece a un pueblo que históricamente ha sido maltratado. Bueno, de hecho, aunque usted es de origen brasileño, ¿no?, los orígenes de su familia son egipcios. Por lo tanto, si hay alguien que sabe bien esto de tener que salir de un lugar, de ser perseguido, son sus ancestros, es su familia. Sí, sí, mis papás salieron de Egipto al final de los años 50, fueron a Brasil, entonces yo nací en Brasil, en los años 70, no en los años 50. Más o menos casi 1 millón de judíos, y eso es una cosa que mucha gente no sabe, pero más de casi 1 millón de judíos tuvo que salir de países árabes después de la creación del Estado de Israel en el 48. Y bueno, fueron la mayoría, obviamente fue a Israel, y muchos fueron a Brasil, a Sudamérica, Francia, Estados Unidos, obviamente. Y hay una cuestión de refugiados judíos de países árabes de la cual prácticamente nadie habla. Y nadie habla tal vez porque hoy en día ese 1 millón de judíos que salieron no son más refugiados, o sea, fueron absorbidos y fueron integrados tanto en Israel como en los otros países, como en Brasil, por ejemplo. Entonces ese también es
Usted me preguntó sobre el rol también del diplomático, ¿no? Entonces, sí, parte del rol también es que la gente conozca un poco también de las partes menos conocidas de nuestra historia. Hay una población de chilenos, una cantidad de ciudadanos chilenos que están muy interesados en buscar esta estructura valórica que tiene el pueblo judío, esta ética, este estándar ético que tiene el pueblo judío. En ese sentido, ¿qué mensaje le da a usted a esos chilenos que queremos entender de mejor manera la mirada de la vida ética como la tiene el judío? Yo diría que miren, nosotros, o sea, como judíos y el pueblo evangélico, tenemos raíces religiosas, digamos así, comunes. Y que estudien la propia, o sea, tanto nuestra Biblia, ¿no?, cuanto los enseñamientos, ¿no?, de nuestros profetas y los enseñamientos, también muchos enseñamientos de la religión cristiana, tienen mucho en común. O sea, básicamente lo que yo diría aquí es que no miren tan lejos. O sea, ustedes y nosotros somos prácticamente la misma cosa. Tenemos raíces intelectuales muy parecidas. O sea, tomamos de la misma agua, ¿no?, del mismo. Entonces, no hay que ir muy lejos. O sea, nuestras escrituras son prácticamente las mismas y nuestros enseñamientos, nuestros principios básicos, yo creo que son los mismos. Y no es coincidencia que cuando se habla de civilizaciones, se habla de la civilización judeo-cristiana, ¿no? O sea, el mundo, hay gente que divide el mundo, las civilizaciones en no sé cuántas, pero la nuestra siempre se llama judeo-cristiana. Y a propósito de eso, yo creo, esto es un comentario personal, creo que los eventos que se han dado en Medio Oriente últimamente precisamente han afianzado, han fortalecido esa identificación del pueblo cristiano evangélico con el pueblo judío, sin duda, sin ninguna duda. Hay una representación muy fuerte, y aun cuando no vamos a hablar del tema, no nos vamos a meter en problemas hoy día, pero más allá del gobierno temporal chileno, esos lazos permanecen, esos lazos se fortalecen con muchos pastores amigos y en general con la base del mundo evangélico al hablar, lo que ha provocado estos problemas nacionales e internacionales es nada más que fortalecer nuestra postura. Hoy día tenemos como evangélicos clarísimo que queremos estar en el lugar correcto de la historia, y ese lugar es al lado de ustedes. Don David, para ir terminando, estamos en el 2025. En el 2030, ¿cómo proyecta usted, por dar una fecha, las relaciones entre el mundo cristiano evangélico y el mundo judío? Cada vez más fuerte. Yo no tengo ninguna duda. No solo en Chile, pero también en toda Sudamérica, toda América Latina, Norteamérica, o sea, por todo el mundo. Esa relación se va a profundizar cada vez más. Más una vez, yo hasta que llegué a Chile no sabía, más una vez nací en Brasil, conocía así de lejos, más o menos, pero no sabía cuán fuerte era el vínculo, cuán fuerte era la relación. Solo aquí entendí, y entendí por ustedes, por todos nuestros amigos evangélicos, y no tengo duda que eso se va a profundizar porque es una relación basada, como dije, en principios, en valores mutuos, valores compartidos. No tengo duda ninguna. Eso nos va a llevar adelante por la historia, y es bueno saber que tenemos, como le dije, que no estamos solos en enfrentar las dificultades en el futuro. Nuestra relación está basada en cuestiones de fondo más que
de forma. Queremos agradecerle su tiempo. No sé si será esta la última conversación a través de la televisión en Chile, pero estamos muy contentos de haberle tenido a usted, a su equipo. Nuestros saludos para el señor embajador. Y esperamos que Dios les bendiga en todo lo que emprenda en el nuevo periodo que viene para usted. Que la gracia de Dios esté con usted. Me siento tremendamente bendecido al estar junto a un cojén. De verdad que me emociona muchísimo. Muchas gracias y a ustedes también. Que Dios les bendiga y que solo prosperen. Amén. Y a todos nuestros televidentes, la palabra de Dios es tremendamente clara. Bendeciré, el Señor le dijo a Jacob, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nosotros, desde aquí, desde más allá de la noticia, bendecimos a nuestros hermanos judíos. Dios les bendiga, muchas gracias por habernos permitido estar en sus casas. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima edición en Más Allá de la Noticia.